Yo estaba enseñando en videos anteriores que Jesús nunca ha sido blanco, nunca ha sido rubio. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Yo lo conozco más que todos los que están sobre la tierra, más que todos los pastores, más que todos los sacerdotes, más que todos los rabinos, más que todos los ancianos de los testigos de Jehová. Jesús nunca ha sido blanco. Es una mentira que enseña el Vaticano. Es una mentira que expande los católicos. Es una gran mentira. Jesús nunca ha sido blanco. Si ha tenido la oportunidad de ver videos anteriores, se da cuenta de que yo siempre enseño ese tema. En esta oportunidad hablaremos de una visión que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Nabucodonosor nos da a entender en la visión donde él echa a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Él echa 3 personas al horno de fuego. Pero Nabucodonosor dice que la cuarta persona que está ahí, que no se identifica, sino que él mira como una luz, él lo mira como con semejanza de hijo de los dioses. Y a quienes llamaban así era a los egipcios. A los egipcios en el tiempo antiguo los llamaban los hijos de los dioses. Esa es la realidad. Entonces, miren lo que dice Daniel. Usted lo puede leer en el libro de Daniel, que es donde cuenta la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y en consecuencia, el rey de Babilonia se enfurece y los echa en el horno de fuego. Y en su rescate viene el ángel de Jehová. Y Nabucodonosor lo mira y nos da su testimonio. Miren lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 25. Reina Valera 1960 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Él dice que ve 4 varones sueltos cuando él echó a 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero él dice, yo veo 4 varones sueltos y dice, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Miren lo que dice. Y el aspecto, lo que dice el aspecto, cómo se ve la persona y el aspecto del cuarto, él está señalando que el cuarto es una persona muy distinta a los otros 3. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, usted puede leer el relato completo en su Biblia. Yo aquí le estoy señalando un punto muy específico. Entonces Nabucodonosor está viendo el horno de fuego y él identifica de que el cuarto que está ahí metido es semejante a hijo de los dioses. ¿A quién está identificando ahí? Al ángel de Jehová, que es el mismo que nosotros conocemos como Jesús, Yeshua Hamashiach. Le está diciendo que el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y a quien llamaban así en el tiempo antiguo era a los egipcios. Los egipcios eran llamados como los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor está confundiendo a un faraón, está haciendo la relación del que venga, pero el que está en el horno de fuego es similar a un faraón. Se parece mucho a un faraón, porque ustedes deben saber de que Jesús, Yeshua Hamashiach, él es un faraón, conocido como el faraón del cielo. Por eso recordemos que José llegó a reinar en Egipto como un faraón. Y recordemos que José es una sombra del Mesías. José es una sombra del Mesías. Y si usted quiere leer por qué yo enseño que Jesús es negro, ustedes lo pueden leer en Apocalipsis
capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Ustedes lo pueden leer ahí, donde enseñan el aspecto de Jesús, que Jesús es una persona negra de cabello blanco. Y es la misma persona que está viendo Nabucodonosor en esos momentos. Es la misma persona que está viendo y él está haciendo la relación de que, venga, el ángel que envió Dios del cielo es igualito a un faraón, porque a los faraones los llamaban los hijos de los dioses en el tiempo antiguo. Y Nabucodonosor está haciendo esa relación de que los tres varones que él echó son varones ¿qué? Judíos. Son varones judíos. Pero el cuarto es muy diferente a ellos. ¿Por qué? Porque él lo relaciona con los hijos de los dioses que son los faraones antiguos. Él dice, él es muy semejante. ¿Por qué? Porque asimismo es Jesús. Jesús es un faraón. Esa es la realidad. Ahora bien, vamos a leer una de las citas que yo siempre doy para entender la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesús. Hay más citas bíblicas, pero en este caso vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí, vamos a ponerlo en amarillo, porque esto ya empieza a ser lo interesante. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto, es lo que estamos hablando, del aspecto, lo mismo que señaló ¿quién? Nabucodonosor. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Y cómo es la piedra de jaspe? Como los negros, como los morenos. Y la piedra de cornalina, como los negros, como los morenos. Entonces nos da dos referencias de piedras. Entonces lo que hacemos es unirlas. Y nos da como los negros, como los morenos. Ustedes lo pueden investigar. Investigan cómo es la piedra de jaspe y cómo es la piedra de cornalina. Y se dan de cuenta de que así es el aspecto del que se ha sentado en el trono. Y el que se ha sentado en el trono es Jesús. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Un arco iris verde, porque es el color de la esmeralda. Seguimos leyendo. Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12. Esto lo escribió Moisés. Esto lo escribe Moisés. Y miren lo que dice. Atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Quiero poner esto en amarillo porque me parece lo importante. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. La primera parte que está en azul, sabemos de que es una profecía que cumplió Jesús cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén, ya que normalmente los reyes de Israel o los reyes de Judá entraban era a caballo. Salomón, cuando fue coronado rey, utilizaron el caballo del rey David, proclamándolo rey. Porque normalmente los reyes entraban era a caballo, pero Jesús entró sobre un pollino, hijo de asna. Lavó en el vino su vestido. Recordemos que Jesús fue todo ensangrentado, todo, golpeado. Por eso dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Dice, sus ojos rojos del vino. Mire, si usted quiere saber cómo es el color de los ojos de Jesús, usted toma una copa, sirve vino, la ve a la copa y mira el color. Ese es el color de los ojos de Jesús. Lo dice la Escritura, dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Sus dientes blancos de la leche es un contraste entre sus dientes y su piel negra.
La piel negra hace resaltar sus dientes blancos, su sonrisa, incluso. Han hecho estudios y han destacado mucho la sonrisa de las personas negras. ¿Por qué? Porque la sonrisa de las personas negras se resalta muchísimo por su piel negra. Y aquí dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche, haciendo referencia a Jesús como una persona negra y sus ojos rojos del vino. Ahora bien, ustedes deben entender de que la humanidad ha cometido un error enorme en darle la gloria del que murió en la cruz del Calvario a una persona blanca y rubia, ya que quien murió en la cruz del Calvario fue una persona negra de cabello blanco, pero ustedes le están dando la gloria a una persona blanca y rubia, cuando en la cruz del Calvario no murió una persona blanca y rubia por tus pecados, no lo hizo. Quien murió por tus pecados fue una persona negra de cabello blanco llamada Jesús de Nazaret. Esa es la realidad. Es lo que sigue diciendo Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Jesús luego emite su sentencia, que es enviar sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Para qué? Para castigar. Porque los humanos han hecho todo mal. Le han dado la gloria que le pertenece a Jesús. Incluso, miren, Vladimir Putin tiene más sabiduría que un pastor, un sacerdote, un rabino y un anciano de los testigos de Jehová. Porque Vladimir Putin salió y les dijo, miren, yo tengo un retrato de Jesús y les mostró un Jesús negro. Y ustedes deben saber de que yo no soy como ustedes. Yo vengo de las regiones celestiales. Jesús es mi Padre. Él me envió para que los guiara en esos tiempos finales. Y la reliquia que les presentó Vladimir Putin es totalmente auténtica. Porque Jesús es una persona negra de cabello blanco, lo dice la Biblia. Lo puedes leer en la Biblia católica, en la Biblia Reina Valera, en la traducción del Nuevo Mundo, la puedes leer en la King James, lo puedes leer en francés, portugués, italiano. Lo puedes leer en el idioma que quiera. Jesús sigue siendo negro. ¿De dónde sacaron ese Jesús blanco y rubio? ¿De dónde? ¿De su imaginación y su ignorancia? Porque las personas no leen la Biblia. Dicen, no, nosotros sabemos mucho, pero no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Asimismo, yo conozco el carácter de mi padre, les va a decir, amigo, mírame, ni tú me conoces ni yo te conozco a ti. Mucha gente le dirá, Señor, Señor, tanto tiempo que enseñamos tu palabra y tu verdad. Él les va a decir, amigo, no te hago agravio. Ni tú me conociste, ni yo te conozco a ti. ¿Cómo es posible que haya un pastor que lleve más de 10 años en el servicio y no conozca a Jesús? No lo conoce, no conoce a Jesús. ¿Cómo es posible que haya un sacerdote con más de 20 años en el servicio y no sepa cómo es Jesús? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible un anciano de los testigos de Jehová que llevan más de 13 años en el servicio y no sabe cómo es Jesús? Porque ellos te entregan un folleto y te muestran un Jesús blanco, cuando Jesús nunca ha sido blanco. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que tú seas un rabino de Israel y no sepas cómo debe ser el Mesías cuando está escrito en el libro de Daniel? El libro de Daniel lo dice. ¿Cómo es el aspecto de Jesús? Daniel 10, léete Daniel 10 y te darás cuenta. No es difícil, es la realidad.
Ahora bien, ustedes deben saber de que Nabucodonosor viene siendo como un descendiente de Nimrod. ¿Por qué? Jehová nuestro Dios se expresó y se reflejó en Adán, un varón negro, y Eva es una mujer blanca. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, él es un varón negro y a él lo cubre una luz. Esa luz te impide ver a Dios, porque cualquier persona que vea a Dios muere, muere. Y Jehová nuestro Dios, él es negro, representando que la oscuridad, representando el universo. A Jehová se le conoce como Adón Olán, que significa el soberano del universo. Y él se reflejó en Adán como un hombre negro. Y de Adán pasamos a Caín. De Caín a Can. Y Can, padre de Canaán. Y su descendencia, miren lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 6, diciendo, los hijos de Can son Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ustedes deben saber que del linaje de Cus son personas negras. Ahí tenemos la esposa de Moisés. La esposa de Moisés es una mujer negra y es una hija de príncipes. ¿Por qué? Porque del linaje de Cus se dice Kish y también se dice Kin. Es decir, del linaje de Cus es donde viene el linaje de los reyes. De los reyes. Por eso, la esposa de Moisés no era cualquier mujer, era una princesa. Era una princesa del linaje de Cush. Porque de Cush vienen los kin, los reyes. Es el linaje de los reyes. Por eso, Jehová nuestro Dios permitió la unión entre Moisés y Séfora. ¿Qué significa esa unión? Significa de que el linaje de los reyes, que es Cush, debe gobernar con la Torá, porque Moisés es un levita y los levitas son guardianes de la Torá. Entonces, ahí le está diciendo que el linaje de los reyes gobiernan con la Torá. Eso significa la unión entre Moisés y Séfora. Moisés es un varón blanco y Séfora es una mujer negra. Luego tenemos a Mizraim. Mizraim significa raíz, negro, como la raíz de tierra seca, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Es la realidad. Luego tenemos Canaán, que es el nombre con que se llamaba a Israel, porque los que habitaban primeramente en la tierra prometida eran personas negras. Y luego tenemos a Nimrod. Mucha gente cuenta de que Nimrod era un varón blanco, pero eso es erróneo, o también lo conocen como Gilgamesh. Pero eso es erróneo porque él también era un cusita como la esposa de Moisés. Era un varón negro. Y él fue el que construyó la Torre de Babel. Él construyó, edificó Babilonia y por eso Nabucodonosor tiene un respeto por las personas negras, tanto que las llama como los hijos de los dioses. Es la realidad. Nabucodonosor llama a las personas negras, ¿por qué? Porque Nabucodonosor luego vino a reinar en Babilonia. ¿Quién edificó Babilonia? Nimrod, un cusita. Tú puedes investigar para que no digas, no, es que él todo lo quiere poner de negro. No, tú investigas cómo son los cusitas. Imperio cusita. Te va a aparecer gente negra. Te va a aparecer gente negra. Porque los cusitas son negros. Y Nimrod es un varón negro. Génesis capítulo 10, versículo 9 diciendo, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Recordemos que Nimrod construyó la Torre de Babel con la mala intención de querer matar a Dios. Es realidad, es una mala intención. Y ahí fue cuando Jehová nuestro Dios confundió las lenguas. Le repartió lenguas para que se cumpliera el objetivo que él había dado a la humanidad, que era que llenaran la tierra. Es realidad. Entonces, Nabucodonosor viene siendo como un descendiente de Nimrod, porque quien edificó Babilonia fue Nimrod. Ahora,
podemos entender por qué él tiene un respeto hacia las personas negras. Por eso Nabucodonosor tiene un respeto hacia las personas negras. ¿Por qué? Porque él vio cómo Nimrod construyó todo y él llama a las personas negras hijos de los dioses, que es el nombre por el que se conocían. Y él está haciendo una relación entre un faraón y el cuarto que estaba en el horno de fuego, que es Jesús. Dice, Daniel capítulo 3, versículo 25, dice, y dijo, palabras de Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es semejante a hijo de los dioses. Entonces, él hace una diferencia entre los 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que son varones judíos. Pero él dice, pero el cuarto, que es el ángel de Jehová, es similar a un faraón. Es similar a un faraón. Y son palabras de Nabucodonosor, que entran en concordancia con lo que dice Apocalipsis capítulo 1, donde describen el aspecto de Jesús diciendo, la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Puedes seguir leyendo Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Ahora bien, ¿por qué a las personas cuesta entender que Jesús debe ser una persona negra? ¿Por qué? Ustedes deben saber de que la historia está dividida. Así. Y a nosotros solamente nos han contado esta parte de la historia, de aquí para allá. Pero no nos han contado esta historia. No nos han contado esta historia. Y si nosotros omitimos esta parte de la historia, es como mirar con un solo ojo. Es como tener un solo brazo. Tenemos, no, o sea, nos estamos contando solamente la mitad de la historia. Esta realidad nos están contando la mitad de la historia. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia no empieza con Israel. Israel ni siquiera es el protagonista principal. ¿Es del que más se habla? Sí. La Biblia habla muchísimo de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios le demuestra un gran amor a Israel. Pero Israel no viene siendo el protagonista principal, sino que el protagonista principal viene siendo Caín. Porque Caín se transforma en el hijo pródigo. Caín significa el adquirido de Jehová nuestro Dios. Caín significa el adquirido de Jehová. Y Jehová a Caín le da un regalo, que es la primogenitura. ¿Por qué? Porque él es el primero que abre matriz. Él es el primero que abre matriz. Adán es creado, Eva también es creada, pero entre Adán y Eva, ellos engendran a Caín y él hace con la primogenitura y eso le da el derecho de habitar la tierra prometida. Y es que la tierra prometida fue habitada por ellos por más de 2500 años. Miren, cuando Abraham era uno, Abraham miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Y el cananeo ya celebraba las fiestas del Señor, contaba los jubileos, tenían un sacerdocio. ¿Por qué? Porque Abraham, después de la batalla, le lleva los diezmos ¿a quién? A Melquisedec, que era un sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Cómo es él? Negro, porque es un sacerdote del orden de Melquisedec. Pero ¿qué ocurre? De que los cananeos empiezan a pecar gravemente. Los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dice, voy a reemplazarlos porque son duros, malos, perversos. Y empieza a probar a Abraham. Y Abraham sale aprobado. Prueba a Isaac.
Isaac sale aprobado, prueba a Jacob, y Jacob sale aprobado. Y dice Jehová, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Y va y los toma a Egipto y empieza a reemplazar personas blancas por personas negras. Entonces Jehová reemplaza a los cananeos y los cananeos se van para África. Y en su lugar llega Israel. ¿Llega a dónde? A la mitad de la historia. A la mitad de la historia. ¿Por qué? Cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Cuando Isaac era uno, miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Cuando Jacob miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Y el cananeo también estaba esperando un Mesías, que eso es lo importante, de que ellos estaban esperando a Melquisedec. Entonces, Jesús, Yeshua HaMashiach, no llega con sus hermanos los cananeos, sino que él llega a la tribu de Judá, que es una tribu donde hay personas blancas y personas negras. Llega a la tribu de Judá bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, y es el mismo Melquisedec. Por eso él es una persona negra, debe ser negro. Entonces los judíos lo miran y dicen, venga, pero es que ¿por qué el Mesías es negro? ¿Por qué el Mesías es negro? Dicen, no, no lo aceptamos, no lo aceptamos. Lo van a entregar a muerte. Que lo maten. Un hombre debe morir por la nación, profetizó el sumo sacerdote en ese año. Y lo matan. Pero ellos no entienden de que los que estaban antes también estaban esperando un Mesías, que se iba a llamar Melquisedec. Y ustedes dirán, venga, pero es que tú estás diciendo de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Eso se llama una incorporación, que es cuando el ángel desciende y se incorpora. Recibió los diezmos de Abraham y volvió al cielo. Y ustedes deben saber de que Melquisedec bendijo a Abraham. Y él volvió al cielo. Es decir, Melquisedec todavía no había nacido. Cuando Jesús viene y nace de una virgen, que fue la señal que Dios le entregó a un rey, Jesús nació en carne y hueso, no se incorporó de una forma temporal, no, sino que nació, porque eso es lo que ocurre. Jesús, Yeshua HaMashiach, él nace y es conocido como el Verbo de Dios. ¿Y cuál es el Verbo de Dios? Muchas personas dicen que el Verbo de Dios es la palabra, pero no, ustedes deben saber de que Jesús viene directamente del corazón de Jehová nuestro Dios. Mucha gente dice que Jesús es la palabra, pero deben saber de que la palabra no es un verbo. ¿Por qué? Porque los verbos se deben conjugar. Yo no puedo decir yo palabro, él palabra, ella palabra, nosotros palabramos, ellos palabrean. Eso no tiene sentido, no es un verbo. El verbo de Dios es el amor. Yo amo, él ama, nosotros amamos, ellos aman, ella ama. Entonces, Melquisedec es el corazón de Jehová nuestro Dios. Jesús, Yeshua HaMashiach, es el corazón de Jehová nuestro Dios, quien recibió los latigazos, las cachetadas, cuando fue escupido, humillado, fue directamente el corazón puro de Jehová nuestro Dios. Esa es la realidad. Y recordemos que él dijo, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo tienen quienes, los cananeos. Porque los judíos tienen ese orden arónico. Por eso los sacerdotes del orden arónico son mayoritariamente blancos y los sacerdotes del orden de Melquisedec son negros. Es decir, los sacerdotes del orden arónico lo que hicieron fue sacrificar
a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdote de más alto nivel. Ellos sacrificaron a un sacerdote que es de mayor nivel que el arónico, porque ustedes deben saber de que el sacerdocio de Melquisedec existía mucho antes que Abraham. Y eso está representado en una historia, en la historia de Abraham con su hijo. Jehová nuestro Dios está probando a Abraham. Y ustedes deben saber de que la prueba de Abraham salió de la boca de Isaac. Isaac dijo a su hermano Ismael, si Dios me pidiera como un sacrificio, yo me entregaría. Y ahí Dios empezó a probar a Abraham y lo envió a una montaña a que sacrificara a su hijo. Y Abraham obedece. Y en el camino Isaac le pregunta a su padre, padre, ¿dónde está el cordero sacrificial? Y él dice, Jehová proveerá. Jehová jiré. Jehová proveerá. Y cuando él va a matar al muchacho, lo va a inmolar, Jehová, el ángel de Jehová le dice, detén tu mano, ya he probado de que tu corazón es recto para con Jehová. Y ellos encuentran el animal sacrificial, lo encuentran enredado por sus dos cuernos. Abraham mira la provisión de Jehová que estaba enredado por sus dos cuernos. ¿Quiénes son esos dos cuernos? Esos dos cuernos representan los cananeos que habían pecado gravemente contra Jehová nuestro Dios e Israel, que son los dos cuernos del Mesías. Por eso él ya estaba enredado. Lo que hizo Abraham simplemente fue tomar el animal sacrificial y sacrificarlo. Ya, quien proveó fue Jehová nuestro Dios. Es lo mismo que ocurre. Jehová nuestro Dios es el que provee su hijo. Y su hijo es Melquisedec. Él lo provee. ¿Para qué? Para que los sacerdotes del orden arónico lo sacrifiquen. Y eso fue lo que hicieron los escribas, los fariseos. Ellos lo evaluaron y dijeron, él es perfecto en todo lo que hace, pero no lo queremos. Hay que matarlo para salvación del pueblo. Y lo mataron. Es la realidad. Por eso ustedes deben saber de que el sacerdocio arónico es un sacerdocio nuevo, porque el más antiguo es el de Melquisedec. Es el de Melquisedec. Y se necesitaba un sacerdocio nuevo para que inmolara a un sacerdote mayor al de todos nosotros. ¿Entendido? Porque ustedes deben saber, incluso, hay muchas personas que cometen el error de hablar solamente de la mitad de la historia. Es como si hoy dijéramos, tenemos mitad de la historia. Y es como si hoy dijeran, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación. ¿Eso se puede decir? No, porque el hebreo no es el lenguaje de la creación. El hebreo fue una lengua que Jehová nuestro Dios le regaló a Israel luego de salir de Egipto. El hebreo viene siendo como una lengua moderna, una lengua nueva. Esa realidad viene siendo una lengua nueva. ¿Por qué? Porque los israelitas que vienen de la descendencia de Jacob en Egipto hablaban egipcio y ya en el desierto ya empiezan a hablar hebreo. Hebreo. Ustedes deben saber de que por encima del hebreo está el arameo. Eso está representado en una historia, el arameo, está representado en una historia en el libro de Isaías, donde hay un rey, viene un Rabsace de Asiria y empieza a insultar a Dios y empieza a insultar a la nación de Judea. Y entonces los gobernantes le dicen, mira, no hables a nosotros en lengua judaica, sino habla en arameo, porque nosotros lo entendemos.
El arameo es una lengua para los líderes, para los gobernantes, cambio que el hebreo es una lengua para el pueblo. Por eso le dice, habla a nosotros en arameo, porque nosotros lo entendemos, para que el pueblo no oiga y se atemorice. Entonces el Rasá se le dice, ¿por qué yo voy a privar a toda Judá de escuchar cómo van a tener que morir? Y él empieza a blasfemar. Y ahí se escucha, se entiende de que el arameo está por encima, porque el arameo es un lenguaje de los líderes, para los reyes, es un lenguaje. Y antes del hebreo estaba el cuneiforme, que viene de Canaán y cusita, cuneiforme. Y es con el cuneiforme que se crea el mundo. Es el cuneiforme es mucho más antiguo que el hebreo. ¿Cómo tú vas a decir de que el hebreo es el lenguaje de la creación? ¿Cómo? Que el hebreo tiene fuerza, tiene muchísima fuerza, yo no lo puedo negar. Que el arameo tiene muchísima fuerza, también. Pero el cuneiforme es primero y no se puede negar. Ni siquiera lo puede negar un historiador, ni un egiptólogo. Nadie lo puede negar. El problema es que estamos contando solamente la mitad de la historia, estamos contando de aquí para allá. Y de aquí para allá no decimos nada. No ocurrió nada. Los que estaban antes ni siquiera importaban. Y ese es el problema, porque ustedes deben ver el panorama completo. ¿Para qué? Para que puedan entender todo. Deben ver el panorama completo, no pueden olvidar el panorama. Porque están mirando solamente la parte de la historia que les correspondió a Israel. Entonces van a decir, bueno, ¿y por qué el Mesías es negro? ¿Por qué Dios nos da un Mesías negro? Pues resulta y pasa de que el Mesías debía ser negro, pero Dios, ¿qué hizo? Cambió el pueblo, pero no cambió al Mesías. Dios cambió a los cananeos por Israel, pero Dios no cambió el Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo. Por eso dice, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque si él fuera un sacerdote arónico, sería blanco. Pero como no lo es, él es negro. Esa es la realidad.